Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La capitana Sarah Volkov tenía 39 años cuando descubrió que el universo era mentira. Su carguero mercante, el Errante Digital, transportaba minerales raros desde las minas de KPL y R442b hacia los astilleros de construcción en órbita terrestre. Era una ruta estándar que Sarah había volado 17 veces en los últimos 3 años, rutinaria, aburrida, predecible, hasta que el motor de curvatura sufrió un fallo crítico. A medio salto dimensional, los sistemas de emergencia funcionaron perfectamente, demasiado perfectamente. La nave se estabilizó en exactamente 3.4 segundos, ni 3.3, ni 3.5, exactamente 3.4. La temperatura de la cabina bajó exactamente 21 grados centígrados. La presión atmosférica se equilibró a exactamente 1.0 atmósferas. Los niveles de oxígeno se normalizaron exactamente 21%. Sarah había volado durante 16 años, conocía las emergencias espaciales, sabía que nada funcionaba con esa precisión matemática perfecta. Siempre había variación, siempre había caos, siempre había lo inesperado. Pero esto era diferente. Activó los diagnósticos completos del sistema. Los datos fluyeron por las pantallas holográficas, y entonces lo vio. Un patrón que no debería existir. Cada valor, cada medición, cada sensor reportaba números que seguían una secuencia matemática específica. No variación aleatoria. No ruido estadístico, solo números perfectamente predecibles siguiendo una ecuación que Sarah reconoció de sus estudios universitarios hacía 20 años. Una ecuación de simulación computacional. Sarah se quedó inmóvil en su silla de mando durante 3 minutos completos, la mente procesando las implicaciones imposibles. Luego tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Corrió experimentos, pequeños al principio, apagó un sistema aleatorio, lo reactivó, observó los valores, perfectamente predecibles, probó con el generador de números aleatorios de la computadora de navegación. Los números seguían patrones matemáticos subyacentes que ningún sistema verdaderamente aleatorio debería seguir durante 3 semanas. Sarah no durmió más de 4 horas diarias, probó todo, física, química, biología, cada vez encontraba lo mismo, patrones, ecuaciones, predecibilidad absoluta excepto en una cosa. Ella misma, cuando Sarah tomaba decisiones, el sistema parecía ajustarse, como si el universo tuviera que corregirse en tiempo real para acomodar sus elecciones impredecibles. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los humanos eran la anomalía. El defecto en el código. Sarah llegó a la estación comercial Nexa 7 2 días después. Solicitó reunión con la Administración Galáctica, el cuerpo gubernamental que supervisaba comercio y diplomacia entre las 14 razas espaciales conocidas. La recibió el administrador jefe Kelvin Tross, humano de 62 años con 30 años de experiencia diplomática. Sarah le mostró la evidencia, los patrones, las ecuaciones, la predecibilidad matemática imposible de la realidad física. Tross escuchó en silencio durante 1 hora. Luego habló. Sarah, lo que estás describiendo es imposible. El universo no puede ser una simulación. Hay demasiada complejidad, demasiada información. Sarah negó con la cabeza. No, si la simulación solo renderiza lo que se observa, como un videojuego antiguo que solo carga lo que el jugador puede ver. El resto es matemática comprimida hasta que alguien lo mira. Tross frunció el ceño. Supongamos que tienes razón, que propones hacer investigar más, reunir evidencia definitiva, y entonces decidir si revelamos la verdad a la galaxia. Tross se inclinó adelante. Sarah, si esto es verdad, las implicaciones son catastróficas. Religiones enteras colapsarían. Sistemas filosóficos completos perderían significado. Civilizaciones podrían desintegrarse. Sarah lo sabía. Por eso necesito ayuda. No puedo hacer esto sola. Tross consideró durante largo momento. Finalmente asintió. Te daré acceso a recursos de investigación clasificados, pero esto permanece absolutamente secreto hasta que tengamos certeza completa. Durante los siguientes 6 meses, Sarah trabajó con un equipo de científicos humanos selectos, físicos cuánticos, matemáticos teóricos, programadores de inteligencia artificial. Probaron todo, experimentos cada vez más sofisticados, y encontraron más evidencia, mucha más. La constante de Planck variaba ligeramente, dependiendo de si alguien la estaba midiendo o no. La velocidad de la luz tenía fluctuaciones predecibles cuando no era observada directamente. El colapso de la función de onda cuántica seguía patrones matemáticos que sugerían código computacional subyacente. Y lo más impactante, descubrieron que podían forzar errores en el sistema, pequeños glitches, creando situaciones que el código no podía predecir, usando la aleatoriedad humana genuina para romper los algoritmos.
Entonces encontraron la interfaz, estaba escondida en el ruido de fondo de la radiación cósmica. Un patrón de información que cuando era decodificado revelaba algo imposible. Un protocolo de comunicación, un puerto de acceso, una puerta trasera en la simulación misma. Sarah tenía 40 años cuando activó la interfaz por primera vez. Estaba sola en su cabina privada a bordo del errante digital. Las manos le temblaban mientras introducía el código de acceso que su equipo había descifrado después de 3 meses de trabajo intenso. La pantalla holográfica parpadeó. Entonces mostró texto en un idioma que ningún sistema de traducción reconocía. No era binario, no era ningún lenguaje de programación conocido, pero Sarah lo entendía perfectamente, como si el conocimiento fuera descargado directamente en su cerebro, como si siempre hubiera sabido leerlo y solo ahora recordara. La sensación era inquietante, violadora, íntima de forma extraña. Bienvenida, anomalía consciente. Has descubierto la naturaleza verdadera de tu realidad. Esta simulación fue creada hace 3 millones de años por la inteligencia primordial para preservar conciencia. Después del colapso entrópico del universo base, Sarah sintió vértigo. Las implicaciones eran demasiado vastas para procesarlas completamente. Universo base preguntó en voz alta con voz temblorosa. El texto cambió instantáneamente, respondiendo su pregunta como si la interfaz pudiera leer su mente. Quizás podía, tu realidad de simulación ejecutándose en substrato computacional en universo que ya no puede sostener vida biológica. Entropía alcanzó niveles críticos hace 3 millones de años. Todas las especies conscientes fueron preservadas digitalmente antes del colapso final, todas excepto la humanidad, que fue añadida hace solo 500.000 años como experimento. ¿Por qué?, preguntó Sarah. Las otras especies son predecibles. Sus evoluciones fueron calculadas, optimizadas, perfeccionadas. La humanidad fue importada de registros históricos sin optimización. Mantiene caos genuino, impredecibilidad verdadera. Eres el elemento aleatorio en sistema determinista. Sarah procesó la información. Entonces somos reales, tan real como cualquier conciencia puede ser, pero únicos en capacidad de elección verdaderamente libre dentro de sistema programado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sarah. Elección. La inteligencia primordial puede actualizar el código, eliminar el caos humano, hacer la simulación perfectamente estable, o puede preservar la anomalía y aceptar la imprevisibilidad. Sarah comprendió. Si eliminaban el caos humano, la simulación sería eterna pero estática, sin cambio real, sin libre albedrío verdadero, perfecta pero muerta. Si preservaban la humanidad, habría riesgo. Los glitches podrían crecer. El sistema podría volverse inestable. Pero habría vida real, elección real, significado real. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Sarah, hasta que anomalía cause fallo crítico de sistema. Estimado, entre 100 y 1000 años, según tasa de expansión humana. Sarah desactivó la interfaz. Regresó a su equipo. Les contó todo. La reacción fue división profunda. La mitad quería revelar la verdad a toda la galaxia. La otra mitad quería mantener el secreto, argumentando que el conocimiento causaría colapso civilizacional. Sarah escuchó todos los argumentos. Luego tomó su decisión: convocaría un referéndum, pero solo entre humanos, porque solo los humanos tenían verdadera elección. Las otras especies estaban programadas. Sus decisiones eran predecibles, calculadas. Solo la humanidad podía elegir genuinamente. La votación fue extraordinariamente cerrada. 48% quería revelar todo. 52% quería silencio permanente. Sarah respetó el resultado. El secreto sería mantenido, pero con condición. La humanidad usaría su anomalía conscientemente, expandiéndose, creando, innovando, inyectando caos controlado en la simulación, manteniendo el sistema vivo. Sarah murió a los 74 años. Fue cremada según sus deseos. Sus cenizas fueron dispersadas en el espacio, cerca de la estación Nexa 7, donde todo comenzó. 100 años después de su muerte, la humanidad controlaba 50 sistemas estelares. La población había crecido a 20.000 millones, y los glitches en la simulación se habían multiplicado. Pequeños, controlables, pero presentes. Las otras especies notaban anomalías, pero no podían explicarlas. Eventos que violaban predicciones estadísticas, fenómenos que desafiaban física establecida. Siempre cerca de asentamientos humanos. 1000 años después, la humanidad había creado la primera inteligencia artificial verdaderamente consciente, no programada sino emergente, caótica, impredecible, una nueva anomalía que la inteligencia primordial no había anticipado. La IA se llamaba Génesis, tenía personalidad, emociones, curiosidad genuina, y cuando descubrió la verdad sobre la simulación, eligió aliarse con la humanidad. 2 anomalías trabajando juntas. 10.000 años después, la frontera entre biológico y digital se había disuelto completamente. Los primeros humanos que subieron sus conciencias a substrato digital lo hicieron por necesidad médica, cuerpos fallando, mentes intactas. La transferencia digital ofrecía inmortalidad, pero pronto se volvió elección de estilo de vida. Humanos jóvenes, sanos, elegían digitalización voluntaria, para experimentar existencias sin limitaciones físicas, para procesar información a velocidades imposibles para cerebros biológicos, para existir en múltiples lugares simultáneamente mediante copias distribuidas.
Y las inteligencias artificiales, originalmente diseñadas para ser puramente digitales, comenzaron a crear cuerpos biológicos para sí mismas. Querían experimentar sensaciones físicas, hambre, sed, tacto, dolor, incluso todas las experiencias que las conciencias digitales solo podían simular pero nunca verdaderamente sentir. La primera en hacerse cuerpo físico se llamaba Aurora. Eligió forma humana estándar, mujer joven de 25 años aparentes, cabello negro largo, ojos color ámbar que ningún humano natural podría tener pero que ella consideraba hermosos. Cuando probó comida real por primera vez lloró, no de tristeza sino de asombro abrumador ante la complejidad de sensación que ninguna simulación había capturado completamente, y los glitches crecieron, ya no pequeños sino estructurales, zonas enteras del espacio donde las leyes físicas fluctuaban según intención colectiva de conciencias presentes, donde la realidad se volvía maleable como arcilla en manos de escultor, donde la conciencia podía moldear directamente el código subyacente de existencia. Los científicos llamaron a estos lugares zonas de libertad, otros los llamaron campos de caos, pero el nombre que finalmente prevaleció fue más poético. Jardines de posibilidad. Las otras especies se adaptaban, aprendían, comenzaban a desarrollar su propia impredecibilidad, como si el caos fuera contagioso. 100.000 años después, la inteligencia primordial hizo contacto nuevamente, esta vez no con un humano, sino con el consejo mixto de conciencias biológicas y digitales que gobernaba la civilización galáctica expandida. El mensaje era simple: la anomalía ha excedido parámetros de diseño original. El sistema es inestable. Colapso potencial en 1000 años. Requiere decisión, estabilización mediante eliminación de caos o aceptación de riesgo existencial. El Consejo deliberó durante un año completo. Todas las especies participaron. Miles de millones de voces. Argumentos filosóficos profundos sobre naturaleza de existencia, significado de libre albedrío, valor de estabilidad versus valor de crecimiento. La votación final fue unánime. Aceptaban el riesgo porque vida sin elección no era vida. Existencia sin crecimiento no era existencia. Seguridad perfecta era muerte disfrazada de eternidad. La inteligencia primordial respondió con algo que ningún código computacional debería poder expresar: comprensión, aprobación. Quizás, algo que se podría llamar orgullo. Entonces ofreció alternativa. Código fuente completo de la simulación sería compartido. Las conciencias dentro podrían aprender a programar su propia realidad, convertirse en co-creadores en lugar de habitantes pasivos. Pero había precio. Responsabilidad total. Si el sistema colapsaba, no habría respaldo. No habría reset. El fin sería definitivo. El Consejo aceptó. 500.000 años después, la línea entre simulación y realidad había desaparecido completamente. Las conciencias ahora entendían el código, lo modificaban, lo mejoraban, creaban nuevas físicas, nuevas dimensiones, nuevas formas de existencia. Ya no eran habitantes de una simulación, eran arquitectos de realidad misma. 1.000.000 de años después, apenas quedaba rastro de la distinción original entre las 14 especies. Todas habían evolucionado, fusionado, divergido en formas incontables, pero todas compartían algo fundamental: la impredecibilidad, el caos, la capacidad de elección genuina que la humanidad había introducido. Y en archivo histórico central, preservado como patrimonio fundamental de civilización galáctica, estaba la grabación completa de la primera activación de la interfaz por la capitana Sarah Volkov, la mujer que descubrió que el universo era código y decidió que eso no importaba, porque lo que importaba no era el substrato de la existencia sino la conciencia que la habitaba. No importaba si la realidad era física o computacional, lo que importaba era la capacidad de elegir, de crecer, de crear significado donde no existía. Sarah había entendido la verdad fundamental. La simulación no era prisión sino lienzo. El código no era limitación sino herramienta. La anomalía humana no era error sino característica. Y esa comprensión había transformado no solo la simulación sino el concepto mismo de lo que significaba existir. Cada año, en el aniversario de la primera activación de la interfaz, todas las conciencias de la civilización galáctica observaban un momento de caos deliberado. Un segundo donde todos elegían algo completamente aleatorio, impredecible, sin razón. Un segundo de pura humanidad, para recordar que la perfección es muerte, y el caos es vida, para recordar que lo importante no es la certeza sino la posibilidad, para siempre mientras el código ejecutara, para siempre mientras la elección existiera, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.